Dios los bendiga mucho. En este domingo, Día del Señor, nuevamente salimos a través de la transmisión de YouTube para llegar a todos nuestros hermanos del Ministerio Roca Eterna. Y en este domingo seguimos nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios. Así como estamos estudiando la carta de Timoteo versículo por versículo, viendo todo el consejo que Dios nos dejó en su palabra. Y qué importante en este día nosotros hacer un repaso un poquito de lo que veníamos hablando, el misterio de la piedad. Y viendo cómo en esta porción de las Escrituras podemos ver cómo el apóstol Pablo centra esta porción en un momento crucial de esta carta. ¿Por qué? Porque después de esto, la semana que viene, entraremos al capítulo número 4, donde vamos a hablar de la apostasía. Pero qué importante es ver todo lo que Pablo le fue diciendo a Timoteo, por qué fue necesario que Timoteo se quedara en Éfeso para resolver ciertos asuntos que había en la iglesia. Y cómo Pablo le escribe aquí en este capítulo 3, versículo 14, y cómo le dice a Timoteo la manera en que la iglesia de Dios se debe manejar, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad de qué? Verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Por eso nosotros debemos ver y entender que la iglesia no es un lugar que yo puedo manejar las cosas a mi antojo, a mi capricho, sino que yo debo pegarme a la palabra de Dios porque es la iglesia de Dios. Y antes de dar inicio a este estudio número 26 de esta serie, cómo debes conducirte en la casa de Dios, el título de hoy, el misterio de la piedad, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno con nosotros, Señor. Y en este día, Señor, tú nos ministras a través de tu palabra. Por eso te pido, bendito Dios, que nos ayudes. Que ayudes al predicador, Señor, que me ayudes, que me suplas de todas esas cosas, Señor, que carecen en mi vida. Conocimiento, sabiduría, entendimiento, gracia, paz, misericordia, amor, todo lo que tú consideres, Dios, que necesito para poder desarrollar el mensaje del día de hoy. Te pido, Padre, por la iglesia, por todos los hermanos que van a estar oyendo, que están ahí en sus casas en esta mañana, prendidos, Señor, escuchando tu palabra atentamente. Señor, que tú despiertes en ellos el interés, el deseo, la madurez, la gracia, Señor, de que cada día, Señor, podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Podamos, Señor, cada día madurar y entender, Dios, que tú quieres una iglesia, Señor, conforme a tu palabra. Una iglesia, Señor, que refleje el carácter, el amor de Cristo, que sea luz en medio de una nación que está en oscuridad, Señor. Padre, te pedimos, amado Dios, que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que tú saques a la luz aquellas áreas que necesitan ser transformadas, aquellas áreas que necesitan ser cambiadas por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, se manifieste, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, trayendo convicción, trayendo, Señor, amor cada día más por tu palabra, por tu revelación, por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El misterio de la piedad. Y dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Y ahí es donde nos habíamos quedado la semana pasada.
Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y acá el Espíritu Santo providencialmente nos deja 6 cualidades del misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Jesucristo. Y como pudimos ver en el capítulo 15, en el versículo 15, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios, la iglesia de Dios. Y grande es el misterio de la piedad que fue revelado a la iglesia, que fue entregado a la iglesia. Esto que ya vimos anteriormente, este misterio que estaba escondido, pero llegó el momento, el tiempo donde el Padre así quiso, trajo a revelación, trajo al conocimiento del hombre para que el hombre conociera el plan de redención, el plan de salvación, y Cristo vino al mundo y Cristo fue revelado a los hombres, y como dice, en estas cualidades. Estas cualidades las vamos a ver en 3 puntos, 2 de ellas en cada punto, y dice: Dios fue manifiesto en carne, justificado en espíritu. Y después veremos visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y después por último creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué increíble, qué grande es este misterio. Como dijo Pablo, este misterio es una revelación extraordinaria de nuestro Salvador Jesucristo. Y este misterio, esta revelación de Jesucristo fue entregada a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia proclamara el evangelio, llevara a cabo este encargue del Señor de terminar la tarea de proclamación del evangelio hasta que Él venga. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 16, dice el apóstol Pablo, dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Qué increíble. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder. Es un poder. Esta palabra poder, dinamita, es un poder que explota, que rompe toda estructura, toda vida atada al pecado, a la muerte. Y este evangelio que es poderoso, que fue entregado a la iglesia, la proclamación del evangelio es poder para salvación. Qué increíble, porque Pablo dice: este evangelio es poderoso, por eso que no nos debemos avergonzar de compartir las buenas nuevas, porque eso es lo que encierra el mensaje de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Lo que la iglesia tiene, lo que Dios le entregó a la iglesia, lo que se le fue comisionado a la iglesia, esta responsabilidad. Justamente el otro día estaba viendo un documental sobre la iglesia gospel en Estados Unidos allá por la década del 30, del 40, del 50, y mientras miraba ese documental podía ver cómo la música gospel se había introducido en la iglesia de una manera que yo cuando lo miraba decía: cómo se desordenan las cosas. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a saltar, empezaban a brincar, empezaban a hacer ruido, griterío, y parecía más. ¿Por qué? Porque toda esta gente que tenían rasgos africanos, muchos de ellos, esas prácticas que ellos tenían, esas tradiciones que ellos tenían, fueron introducidas dentro de la iglesia. Y ese es el gran problema, que muchas veces la sociedad mete lo mundano dentro de la iglesia, y hacemos iglesia al estilo nuestro, pero no a la manera en que Dios nos dice por medio de su palabra.
Porque nosotros no podemos hacer iglesia bajo nuestros criterios porque consideramos que eso va a funcionar, porque consideramos que eso es lo correcto. No, no, no. Dios nos dejó su palabra y nosotros debemos apegarnos a su palabra. El pastor Sugel Michelem dice que nosotros deberíamos estar gozosos porque Dios nos dio a conocer el plan de salvación. Dios nos dio salvación y Dios nos dio a conocer el plan de redención. ¿Para qué? Para que nosotros lo compartamos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo y dice que esa es la gran comisión, que vayan por el mundo predicando a toda criatura, siendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro que incluso los ángeles aprenden. Escuche esto, los ángeles aprenden del plan de salvación cuando ven en la vida de los creyentes el plan de Dios desplegado en nosotros y pueden ver esta obra maravillosa en nuestra vida. Este es el misterio de la piedad. Este es el secreto revelado. Esto es lo que dice la palabra que antiguamente los profetas quisieron ver y no pudieron verla. Hermano, mucha gente en la antigüedad conocía cosas que iban a ocurrir de Jesucristo, pero eran a medias. Las cosas que ellos podían conocer no sabían con claridad. Por eso cuando yo escuché a este teólogo decir hoy un niño de escuela dominical tiene más conocimiento de Jesucristo que muchos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos creían en Jesús, pero no sabían todo lo que Cristo iba a hacer, cómo Él iba a venir, qué es lo que Él iba a hacer. Y hoy nosotros tenemos ese conocimiento. Hoy nosotros tenemos ese misterio revelado para la iglesia, para que nosotros seamos que los encargados de proclamar esta verdad, este poder de salvación. Nosotros tenemos que entender, como dice la palabra, estas 6 cualidades maravillosas que podemos ver de este misterio que es Jesucristo. Dice, Dios fue manifiesto en carne y justificado en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dios fue manifiesto en carne. Este misterio es Jesús, como dijimos recién, que se encarnó. ¿Por qué está diciendo este misterio que es el baluarte y la columna de la verdad? Por eso que la iglesia debe andar con cuidado, sabiendo que lo que nosotros tenemos es de suma responsabilidad. Este misterio es Dios encarnado, Cristo encarnado, que vino al mundo. No solamente vino al mundo a salvarnos, sino que vino al mundo ¿para qué? Para que nosotros veamos el modelo. Mire lo increíble de esto, lo maravilloso de la iglesia, lo maravilloso que le fue entregado a la iglesia. Dios fue manifiesto en carne y justificado en espíritu. Nosotros, nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, ellos tenían a un Dios invisible. Pero hoy nosotros tenemos a un Dios visible, a un Dios que tomaría forma humana y que modelaría el diseño del Hijo que Dios formaría en nosotros, según Romanos capítulo 8, 29. Y dice que Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para hacernos como Jesús, a imagen de Cristo, ser moldeados como Cristo. Entonces, nosotros hoy tenemos a un Dios hecho carne que vino al mundo. ¿Para qué? Para mostrarnos el
plan de salvación para salvarnos y para mostrarnos el modelo de lo que Dios haría con nosotros, de el Hijo que Dios quiere. Ahora fíjate algo, el Espíritu Santo nos da esta revelación, este resumen de esta revelación maravillosa del plan de salvación por medio de Jesucristo y de cómo Jesús se hizo carne. ¿Y por qué es importante esto de que Jesús se hizo carne? Porque es Dios hecho carne. Es la segunda persona de la Trinidad hecho carne. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque mucha gente admira a Jesús, pero mucha gente cree que Jesús fue un hombre igual que nosotros, quizás diferente en el sentido más intelectual, un hombre más maravilloso, un hombre, un maestro, como algunas personas creen, pero en realidad no es eso. Jesús es Dios encarnado. Él se hizo carne y Él vino a nosotros en medio de un mundo convulsionado, en medio de una crisis como estaba pasando Palestina en el siglo I. En ese momento Dios dispuso que Jesús viniera al mundo y manifestara al mundo y diera testimonio al mundo de que Dios nos quiere salvar, de que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque era la única forma en que Dios podía salvarnos, era por medio de Él mismo. No había otro camino de salvación. No hay otro camino de salvación. Solamente por medio de Él mismo nosotros podemos ser salvos. Porque solo Él puede satisfacer la justicia de Dios Padre. Solo Él puede pagar el precio de la justicia, de lo que requiere la justicia. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice. Y dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. No hay salvación de ninguna otra manera. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otra persona por la cual podamos ser salvos. Solamente por Jesucristo. Es Dios hecho carne. Él dejando el trono celestial, alejándose del Padre, viniendo a nosotros en rescate de lo que estaba perdido. Y dice, Dios fue manifiesto en carne y justificado en el Espíritu. Y esta palabra, justificado en el Espíritu, significa que Jesús no solo murió y resucitó por nosotros, sino que también Él tuvo que vivir por nosotros. Esto ya lo hemos visto el año pasado cuando predicamos sobre la persona de Jesús. Y Jesús tenía que vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Jesús tenía que vivir la vida en la cual Él podía ser justificado por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas y dice que se escuchó una voz del cielo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Esta justificación que nos habla aquí
La palabra dice en 2 capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, mire, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros no podíamos vivir una vida justificada, no podíamos vivir una vida perfecta, Cristo vivió esa vida perfecta sin pecado. Y Él transfirió esa justicia a nosotros. Cuando nos salvó, Él transfirió esa justicia a nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre. Hoy Dios ve a un hijo redimido, salvado, lo ve justo porque fue puesta la justicia de Jesús sobre esa persona. Jesús transfirió su justicia por nosotros, para nosotros. Ahora fíjate bien, Jesús no solamente él podía venir y decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios, y con eso era suficiente. Jesús tenía que vivir una vida justa. Y Jesús, más allá de eso, tenía que ser justificado por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, si no creen en mis palabras, crean en mis hechos. ¿Por qué? Porque se pudo manifestar. ¿De qué manera? En la vida de Jesús se manifestó que Él era Dios. Él vivió una vida terrenal, pero bajo la aprobación del Padre, bajo el poder del Espíritu Santo, mostrando la manifestación de Dios en Él. Ahora, Él vivió una vida y vivió una muerte mostrando que el Espíritu Santo estaba en Él. ¿Y de qué forma? Cuando Jesús resucitó al tercer día, mostrando al mundo que Él es Dios y que la muerte no lo pudo retener. Ahora, yo pensaba en un momento en eso, ¿no? Porque uno puede ver a lo largo del mundo, puede ver tantas tumbas que la gente va a visitar, tumbas de próceres, tumbas de personas importantes. Pero ¿sabe qué? Lo más increíble de todo es que la gente, la tumba más importante de todos es la tumba de Jesús. Pero lo más increíble de todo es que es la única tumba que está vacía. Uno va a una tumba y si va a una tumba es porque hay un muerto. Pero cuando uno va a la tumba de Jesús es la única tumba que está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó y Él mostró que Él es Dios. Ahora el segundo punto dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es este ser maravilloso, Jesucristo, que se hizo carne para salvarnos, que fue respaldado por el Espíritu Santo, que vivió una vida justificada. Y dice que fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Esto es la proclamación del Evangelio. Esto habla de la proclamación del Evangelio. Esta es la obra redentora que fue proclamada en el universo entero. Y es bueno que nos detengamos por un momento aquí para que nosotros podamos meditar en esta porción, de darnos cuenta de que lo que Cristo hizo. Piense por un momento, imagínese, yo le dije al principio, cuando Dios decidió revelarnos a Jesús hace 2000 años atrás, en medio de una Palestina usurpada, tomada por el Imperio Romano,
en un mundo donde eran muy difíciles las condiciones. Pero en medio de esas condiciones, Dios proclamó su acto en el universo entero. Los ángeles, dice la palabra, dice que visto de los ángeles, mi hermano, los ángeles gozándose de ver el plan de redención y ver cómo ellos constantemente se deleitan en ver todo lo que Cristo hizo y cómo ellos participaron de principio a fin. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento como en Lucas capítulo 1, versículo 26, el ángel Gabriel se le presenta a María. Como en Mateo capítulo 1, versículo 18, José tiene un sueño que el ángel le reveló. Nosotros podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 8, cómo los pastores fueron visitados por los ángeles anunciando el nacimiento del Mesías. Podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 13, cómo José en sueño, el ángel le reveló que se fuera a Egipto. Y podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 11, cómo Jesús, después de haber sido tentado, fue servido por los ángeles. Y vemos en Mateo capítulo 28, en la resurrección, cómo los ángeles estaban en la tumba que Jesús había dejado vacía. Y podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 16, cuando Jesús ascendió al cielo y los apóstoles se quedaron mirando al cielo y los ángeles se le presentaron y le dijeron: a ese maravilloso que ustedes están viendo que está ascendiendo, de la misma forma Él vendrá por su iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cómo los ángeles vieron y participaron y se les anunció esta proclamación. Y no solamente eso, porque si nosotros vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, nos vamos a encontrar que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso, para llevarnos a Dios, me encanta. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa porción de las Escrituras nos enseña un montón de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Predicado significa proclamar. Cuando Jesús murió en esos 3 días, muchos se preguntan qué fue lo que Jesús hizo. Bueno, acá tenemos un vistazo de lo que Jesús, de algunas de las cosas que Jesús estuvo haciendo, y una de esas fue que Él fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Hay varias teorías, hay varios teólogos que afirman, pero lo que sí se sabe es que estos espíritus eran los que habla en Génesis capítulo 3, donde antes del diluvio dice que estos ángeles se llegaban a las mujeres, hicieron cosas depravadas y fueron encarcelados, encerrados. Bueno, Jesús fue y les proclamó su victoria. Este anuncio de Jesús fue proclamado en todos lados. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar gozosos de este evangelio? ¿Por qué nosotros tenemos que estar alegres de este evangelio? ¿Por qué? Porque todo el universo conoce esta proclamación. Los ángeles están atentos de esta proclamación, pero fíjate algo, no solamente los ángeles, no solamente esa Jerusalén en el siglo I, hace 2000 años, los judíos
que conocieron el mensaje de Jesucristo, sino imagínese, mi hermano, pasaron 2000 años y hoy podemos decirte que el evangelio que inició hace 2000 años en ese Israel usurpada, tomada por el Imperio Romano, hoy 2000 años después te podemos decir que casi el evangelio dio la vuelta al mundo. Algo que hace 2000 años era imposible, algo que nadie pudo detener, alguien que nadie podrá detener, y que hoy casi nos encontramos en la finalidad del anuncio del evangelio, llegando casi al final donde Cristo vendrá por su iglesia. Qué maravilloso poder ver esta victoria. Y por último, nos dice la palabra que, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, el evangelio predicado a todo el mundo. Y por último, recibido en el mundo, ¿qué? El mensaje. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Creído en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está hablando? Es la victoria de Jesús. Es como este misterio que inició hace 2000 años, que fue revelado a la iglesia, que fue entregado a la iglesia. Este misterio, el día de hoy nos encontramos que nadie ha podido detenerlo, que nadie ha podido frenar la obra que Dios mismo planificó de redención, y cómo fue Dios orquestando todas las cosas, y cómo Dios fue haciendo que el mundo entero escuchara la proclamación del evangelio. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta obra de Jesús nadie jamás la podrá detener. Hoy nosotros somos evidencia de esa obra. 2000 años después llega el evangelio a nosotros. Y mientras estaba escribiendo este último tramo del mensaje, me recordaba esta frase de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 11. Y dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Yo creo que esta es una evidencia tangible de la obra que Dios está haciendo. Muchos se preguntan por qué Cristo aún no vino. Bueno, yo creo que aquí está la respuesta: para que se complete el número de los consiervos que Dios ha tenido en mente. Imagínese que Jesús venía allá por el siglo XVIII. Usted no hubiese nacido, usted no hubiese podido conocer la salvación. Ahora, en la mente de Dios usted estaba, en el plan de Dios usted estaba antes de la fundación del mundo. Como Dios planificó desde antes de la fundación del mundo que usted le conociera, que usted en aquel año, en el 2000, usted pudiera escuchar la palabra del evangelio, que es poderosa, que convence y salva al hombre. Así como usted escuchó esa palabra, así tal vez hay otras personas que dentro de poco escucharán el evangelio y vendrán a salvación. Y dice por último, dice: recibido arriba en gloria. Esto nos muestra su victoria. Esto nos muestra que Cristo está sentado
a la diestra del Padre, como dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14, 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor dice que Él triunfó, que Él está sentado en este momento a la diestra del Padre. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que todo ojo le verá y todos conocerán quién es Él, quién es Jesús. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y donde Él esté, nosotros también estaremos. Eso es algo que reconforta mi alma. Muchos hermanos que ya se fueron antes que nosotros, ¿dónde están en este momento? En la presencia de Dios, en la gloria de Cristo, manifestando y viendo a Jesús. Por eso que nosotros debemos estar gozosos del Evangelio, de ese Evangelio que nos fue entregado, de ese Evangelio que no es cualquier cosa. Ser cristiano no es cualquier cosa. Pertenecer a la iglesia de Cristo. Escuchaba estos días a un predicador hablar justamente de esto, de el pertenecer a la iglesia. Pertenecer a una iglesia no es simplemente asistir. Eso no me hace pertenecer. Pertenecer a una iglesia significa que yo estoy involucrado en este mensaje de vida. Significa que yo estoy involucrado en la labor. Significa que yo soy parte de la iglesia. Significa que yo estoy comprometido en las tareas de la iglesia, sujeto a las autoridades que Dios puso en esa iglesia, trabajando en pos de que el reino de Dios siga avanzando hasta el día en que lleguemos al fin y Dios diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hemos proclamado el Evangelio, ese Evangelio que inició esa proclamación el Padre cuando trajo a Cristo al mundo. Esa proclamación que fue a los ángeles, esa proclamación que fue al mundo antiguo, que se le fue entregada a la iglesia y que hoy la iglesia sigue proclamando, casi llegando a su fin hasta el momento en que Cristo venga y que la iglesia haya hecho su labor. Por eso la iglesia es algo sumamente serio. Nuestra tarea de la predicación de la palabra es algo sumamente serio. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que se nos entregó una responsabilidad muy importante. La gente cree que ser cristiano es simplemente venir a la iglesia y esperar que Dios me bendiga y cumpla mis sueños y mis anhelos y tener un amuleto mágico que me ayude en los momentos difíciles. No, mi hermano. Ser cristiano es entender que por gracia y misericordia fuimos salvados. Fuimos rescatados de vivir por la eternidad sin Jesús. Y que hoy le pertenecemos a Él. Y por consecuencia
de que le pertenecemos a Él, obramos en obediencia a su palabra y a la iglesia que Dios estableció. Entender que ser cristiano no es para mi antojo, no es una moda, no es un estilo de modernismo hoy en día que puedo tener una cruz, un crucifijo y decir soy cristiano. No, no, no. Ser cristiano es ser parte del plan de redención, de la maravilla extraordinaria de salvación que Dios te ha escogido y que hoy tú eres parte de ese pueblo maravilloso que vela, ora y proclama la verdad de Jesucristo. Por eso, mi hermano, no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer la labor, de pedirle a Dios siempre que Él nos ayude a terminar la tarea, a terminar la carrera y haber corrido bien esta carrera para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque mañana debemos dar cuenta delante de Dios como cristianos. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos sido fieles a su palabra? ¿Hemos sido hijos obedientes? ¿O simplemente hemos sido rebeldes toda la vida? E incluso siendo cristianos, seguimos siendo rebeldes y desobedientes a los mandatos de Dios. Oremos y pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos. Gracias por este mensaje que nos fue entregado. Gracias por esta verdad maravillosa. Gracias por Jesús que nos fue revelado por su palabra, por su espíritu que nos convence cada día de que somos hijos. Gracias, Dios, por revelarnos a nuestro espíritu las verdades bíblicas. Señor, hoy somos tu pueblo. No somos merecedores de nada. No somos merecedores de tu amor y de tu misericordia. Pero tu gracia, tu perdón es tan grande que nos ha alcanzado. Señor, ayúdanos a terminar la carrera, a ser fieles hasta el día de tu regreso. Sabemos que hoy vivimos en medio de un mundo lleno de tentaciones, lleno de hostilidades, que todo el tiempo nos quieren desviar la atención que debería estar puesta en ti. Todo el tiempo, Señor, somos atacados en la mente y en el corazón. Pero tu palabra dice, Dios, que tu poder, que tu espíritu, Señor, mora en nosotros y que nada nos separará del amor de Cristo, dice en Romanos 8. Ni las tribulaciones, ni nada que se pueda levantar nos separará de tu plan, de tu salvación, de todo lo que tú hiciste por nosotros, de todo lo que tú sigues haciendo por nosotros, moldeándonos cada día más a la imagen de Jesucristo, haciendo en nosotros la obra por la cual tú nos llamaste. Gracias te damos, Padre. En este domingo te honramos, te glorificamos, te exaltamos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. No te olvides que el miércoles
seguimos con nuestros días de ayuno y oración. Chau, nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones para todos.